Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en este precioso día. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha regalado, por la vida que nos ha dado. Y creo yo que ese es motivo, ¿verdad? Esa es suficiente razón para darle la honra y darle la gloria al Dios soberano, aquel que cuida de nosotros, aquel que está al tanto de cada uno de los detalles, aun de los detalles más mínimos de nuestras vidas. Dios está al tanto de nosotros. Así de que, pues gracias, hermanos, en este precioso día, ¿verdad? Vamos a unirnos, ¿verdad? En un mismo sentir, ¿verdad? Con un mismo corazón para adorar a nuestro Dios, darle toda nuestra adoración solamente a Él, porque Él es el Dios soberano que creó los cielos y la tierra, amén, y reina sobre todo, sobre todas las cosas, y Él tiene en control todas las cosas, aunque así no nos parezca a nosotros, pero lo cierto es que Dios está en control de todo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración para, ¿verdad?, pedirle a Dios, ¿verdad?, que su Espíritu Santo venga a guiarnos en esta reunión de hogares, ¿verdad?, y que sea glorificado el Dios poderoso a través de todo lo que se lleve a cabo aquí, de cada cántico de la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él sea exaltado, ¿verdad?, y levantado en alto, amén. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme a aquellos que están en casita, aquellos que se han unido ya en esta hora con nosotros para así juntos adorar al Señor. Acompáñenme en esta oración. Padre eterno, gracias le doy en esta tarde, Señor. Adoramos y glorificamos su santo y bendito nombre, Padre. Nos acercamos al trono de su gracia, primeramente para darle la honra y darle la gloria y darle toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, porque usted es el Dios soberano, el que provee para cada una de nuestras necesidades en todas las áreas de nuestra vida, y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado usted. Usted es el Dios, Señor, que nos ha ayudado en el pasado, nos está ayudando en el presente y nos va a ayudar en el futuro. Padre, le damos la honra y la gloria, Dios eterno. Señor, que esta reunión, Señor, no sea una reunión más de hogares, sino que sea una experiencia más, Señor, que nuestras vidas puedan experimentar una vez más su presencia. Dios, Señor, sabemos que su Espíritu Santo está ahí, Señor, donde hay gente humillada, donde hay gente quebrantada de corazón, donde hay gente hambrienta en esos hogares de su presencia. Ahí está usted, Dios eterno. En esta tarde, Señor, con mi corazón, con todo mi corazón, yo le pido que llene las vidas, Señor, que sature las vidas de su presencia, tanto aquí como en nuestro hogar, como en los hogares que nos están escuchando, Padre. Oh, Señor, que su presencia gloriosa venga y inunde, Señor, nuestra alma, aleluya. Oh, para que así, de esa manera, aquellos que están, Señor, desanimados, cobren ánimo, Señor, y continúen adelante hacia la meta final, porque hay una meta, Dios, a la cual hay que llegar, y es a su misma presencia, Dios, a reinar, aleluya, en su reino eterno. Oh, le damos la honra y la gloria, y reciba la alabanza en todo lo que se vaya a llevar a cabo aquí en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto, y usted sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Muy bien, vamos hacia leer una escritura, la palabra de Dios. Después de que leamos esta escritura, únase con nosotros para así juntos adorar a nuestro Rey, a nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y abra su Biblia conmigo ahí en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, el verso 17, ¿verdad?, 18 y 19. Aleluya. Quizás es una escritura muy conocida para muchos de ustedes, pero que dice una grande verdad. Y Habacuc nos motiva, aunque todo esté en contra de nosotros, aunque falten muchas cosas. En estos versículos que vamos a leer, el profeta nos motiva a alabar al Señor y a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Habacuc capítulo 3, versos 17, 18 y 19, dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al leer este libro del profeta Habacuc nos damos cuenta que al iniciar el verso del capítulo primero, Habacuc empieza de una manera triste a comunicarse con Dios. Inclusive le hace varias preguntas a Dios como en forma de queja, pero termina su libro en estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Termina su libro de una manera diferente. Termina diciendo, ¿verdad?, que aunque falten las cosas materiales, aunque no haya alimento, ¿verdad?, aunque todo sea escaso, el profeta Habacuc toma una decisión, toma una iniciativa y dice, aunque falte todo lo necesario en mi vida, dice él, yo como quiera, dice Habacuc, yo como quiera me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Y esa debe de ser la misma actitud de todo hijo e hija de Dios, que no le hace que estemos rodeados de problemas, que haya escasez de alimento, que haya escasez de dinero, que eso no nos prive, iglesia, pueblo de Dios, de alabar a nuestro Rey, a nuestro Salvador, porque Él sigue sentado en su trono celestial, aleluya, y que tomemos la misma actitud que tomó el profeta Habacuc, aleluya. Así de que yo le invito a que en este día, en esta mañana, se goce en el Señor. Si hay necesidad, usted como quiera gócese. Si no tiene lo suficiente, el dinero suficiente para suplir sus necesidades, como quiera, gócese en el Señor. Vamos a gozarnos en esta tarde, oh aleluya, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos así a alabar al Señor con ese gozo, verdad, que el Señor ya nos ha dado. Adelante, vamos a alabar al Señor y vamos a unirnos como pueblo de Dios en un mismo sentir para glorificar el nombre de nuestro Rey a través de estos cánticos, de estos himnos, de estos salmos espirituales. Aleluya, adelante. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro alma, con todo nuestro corazón, porque somos libres en Él. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando un número de los perdidos y todos alaban al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a
porque ya ha engrandecido sobre nosotros. Sí, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando lloró de los queridos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando lloró de los delitos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarme, porque ya ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo, sí, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Como días de vida, días de vida, días de vida en mi ser. Sí, yo tengo gozo, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como días de vida, días de vida, días de vida en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí está libertad. Sí, Señor, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad. Sí, Señor, ¿dónde está? La libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad. Yo tengo quien me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, si cualquier amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama.
solamente Cristo, solamente en Él, la salvación, solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él, solo Dios hace un hombre feliz, solo Dios hace un hombre feliz, la vida es toda, todo se acaba, solo Dios hace un hombre feliz, solamente Cristo, solamente en Él, la salvación, solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él, solamente Cristo, solamente en Él, la salvación, solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él, solo Dios hace un hombre feliz, solo Dios hace un hombre feliz, la vida es buena, todo se acaba, solo Dios hace un hombre feliz, demostrando esta clave el poder de Dios, demostrando esta clave el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos mostrando esta clave el poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación, y solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él, solamente Cristo, solamente en Él, la salvación, solamente en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es toda, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos mostrando esta clave el poder de Dios, aleluya, te alabamos a ti Señor, oramos para ese fuego que está quemando siempre todos los días. Oh, aleluya, vamos a ir gozando la palabra de Dios. Vamos a cantar, declarar que nos separará del amor de Cristo. La palabra nos dice ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, ni ningún alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separarnos del amor de Dios. Oh, aleluya. Nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios, de tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, no puede separar de su amor, que nos separará, nos separará del amor
en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos separará del amor de Cristo, no quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Tribulación, conducción, peligro, hambre o desnudez, no podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Lo hondo y lo profundo, y no importa qué cosa que haga, no podrá separar de su amor. Somos más que vencedores, de Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cristo Jesús, en Cristo Jesús, aleluya. En Cristo somos más que vencedores, aleluya. Te alabamos a ti, te adoramos, oh sí Señor, aleluya. Oremos siempre, Señor Jesús. Ahí en sus casas, delante de sus manos, adórale en esta mañana con nosotros, alábale. Confiamos en tu palabra, que podamos movernos y caminar siempre cada día. ¿Cuánto es eso? A mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca se entra, en tus mandamientos hay historias a seguir tu ley, siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén, mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén, mi camino. Confiamos en tu palabra cada día. Tu siervo soy, tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre yo mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía, mi
mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén en mi camino. Aleluya, confiamos siempre, pues no me da. Oh sí, pues no me da. Es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén, mi camino, pues no me da. Es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén, en mi camino, pues no me da. Es a mis pies tu palabra, mi guía, mi sostén, en mi camino. Sí, Señor, confiamos en tu palabra, siempre, aleluya. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos, hermanos, y adoren en esta mañana. Estamos aquí juntos con ustedes, adorando y alabando a nuestro Señor Jesús. Tú eres Con santo. estos cantos de alabanza y adoración a nuestro Rey. Gracias. Aleluya. Queremos estar donde tú estás, siempre en tu presencia. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado en los momentos más difíciles? Conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir esa actividad. No eres santo, 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 santo. No eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué más puedo pedirte? ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado en los momentos más difíciles? Conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que anhelo es vivir esa actividad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo.
santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás, estar donde tú estás, estar donde tú estás, estar donde tú todo es tuyo, Señor, siempre. Para donde están dos o ¿Qué más más podemos congregados, darte? ahí estás. Si todo es tuyo, Aleluya, Señor. sí, Señor, gracias, Padre. Dime, dime, que te puedo dar, que no tengas ya. Te puedo dar, que no tengas ya, si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración. Oh, dime Dios, dime Dios, dime que te puedo dar, que no tengas ya. Dime Dios, dime que te puedo dar, que no tengas ya, si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, gloria y adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración. Sí, Señor, y lo único que puedo dar es mi vida en gratitud. Tú me sanaste, tú me ocultaste, si todo es tuyo. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración, si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración, si todo es tuyo, si yo soy tuyo, ¿qué puedo dar? 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 ¿Qué puedo dar?
Él, porque todo lo que usted es, todo lo que yo soy, todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿verdad? Se lo debemos al Señor. Aún nuestras vidas no son nuestras, le pertenecen al Señor Jesucristo. Desde aquel día que le entregamos nuestra vida, tomamos esa hermosa decisión, esa importante decisión en nuestras vidas de entregarle nuestra vida al Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Desde aquel momento nuestra vida ya no nos pertenece, ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Amén. Y por cuanto le pertenece a Cristo, nuestra vida está escondida en Él. Aleluya. Así nos lo afirma la palabra de Dios, que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Así de que si están escondidas en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede tocar sin el permiso de Cristo, el Rey soberano, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la honra, la gloria, el imperio y la majestad. Oh poderoso Cristo, le adoramos en esta tarde, le damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque aquel día salvó nuestras vidas, nos limpió con su sangre preciosa y nos hizo aptos para poderle servir. Puso su gozo en nuestros corazones, depositó su paz en nuestras vidas, y por eso podemos seguir confiados, Señor. Aún en medio de tiempos turbulentos podemos, Señor, experimentar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Oh, en usted, Cristo Jesús, a usted sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor eterno. Y no cesaré de alabarle, no cesaré de glorificarle, no cesaré de darle la honra y la gloria. Oh Señor, aunque falten muchas cosas, como quiera le alabaré, Señor eterno, porque mi sustento es usted. Usted es el que sostiene mi familia, usted es el que sustenta la iglesia. La iglesia subsiste por el poder suyo, Cristo, no por ninguna otra cosa. Usted es la cabeza de la iglesia, y por lo tanto, Señor Jesús, como cabeza de la iglesia, usted mantendrá la iglesia marchando hacia adelante. Aleluya. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, la iglesia sigue avanzando. Aleluya. Proclamando que en usted hay poder, diciéndole a la gente que usted es el único Salvador, diciéndole al mundo entero que ninguno otro hay salvación, solamente en usted, poderoso Cristo. Gracias, Señor, porque mi alma, mi espíritu se regocijan, Señor, cuando le alabo. Oh, cuando le alabo, todo, Señor, desaparece de nuestras vidas. Cuando le empezamos a adorar, le empezamos a glorificar, nos empezamos a regocijar en su presencia. Todo lo negativo que quiera opacar nuestras vidas espirituales se va en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias le damos en esta tarde, Señor. Oh, su nombre adoramos, poderoso Rey, porque usted sigue reinando sobre todas las cosas. Usted es antes de la fundación del mundo, y por usted Cristo subsiste en todas las cosas, porque por usted fueron creadas, Rey eterno. Gracias le damos en este precioso día, en esta preciosa mañana. Aleluya. Oh, gracias, Dios eterno. Oh, aleluya. Muy bien, ya le hemos alabado, le hemos glorificado, y qué bueno que está unido con nosotros para alabar al Señor. Amén. Estamos en la misma empresa, estamos en el mismo trabajo, ¿verdad? Todos aquellos consiervos de otros lugares, de otros países, de otras ciudades, estamos trabajando para el mismo amo. Nuestro amo es el Señor Jesucristo. Oh, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Muy bien, en esta tarde vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero compartirle algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y el tema que le voy a estar compartiendo en esta tarde, de verdad, le voy a estar compartiendo acerca del tema: ¿con Cristo o sin Cristo? ¿Con Cristo o sin Cristo? Oh, glorioso Dios. Oh, glorioso Señor. Gracias, Señor. Y para eso yo quiero invitarlos a todos aquellos que están en casa, que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Allí vamos a estar basando este sermón en esta tarde. Libro de Efesios, capítulo 1 y el capítulo 2.
Vamos a darle lectura primeramente al capítulo 1, el verso 1, 2, 3 y 4. Después le damos vuelta ya a nuestra página y leemos el capítulo 2 de Efesios. Iniciemos dándole lectura a Efesios capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora pasemos al capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer del versículo primero hasta el versículo 22. En otras palabras, vamos a leer todo el capítulo 2 de Efesios, del 1 hasta el 22. Dice así la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, iniciemos con este hermoso tema: con Cristo o sin Cristo.
Cada libro de la Biblia, amada iglesia, pueblo del Señor, tiene su propio tema o mensaje especial. Aunque traten muchos asuntos diferentes los libros. Por ejemplo, Génesis es el libro de los orígenes. Mateo, ¿verdad?, es el libro del reino. Se habla mucho del reino de Cristo, del reino de Dios. Gálatas es el libro de la libertad. Nos habla de la libertad que Cristo vino a otorgar a los seres humanos. Y el tema del libro de Efesios, donde vamos a estar enfocados en esta mañana, según el versículo 3 del capítulo 1 de allí del libro de Efesios, nos habla de la riqueza del creyente en Cristo Jesús. Y en las dos porciones que acabamos de leer, es decir, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Efesios, ¿verdad?, que acabamos de darle lectura, ¿verdad?, tenemos dos cuadros que representan la condición de todos los seres humanos. O sea, Pablo nos pinta, por así decir, dos cuadros. Uno de la condición del hombre o de la persona que está sin Cristo. Y el otro cuadro nos pinta la condición de la persona que está en Cristo Jesús. Por eso les decía que tenemos dos cuadros que representan la condición de todos los seres humanos. Y nos interesa mucho saber si estamos en uno de los cuadros o en el otro. Si estamos en el cuadro de la persona que está en Cristo o estamos en el cuadro de la persona que está sin Cristo. Es importante saber esto y entender en cuál de los dos cuadros usted se encuentra. En primer lugar, vamos a analizar el primer cuadro. El cuadro de la persona que está sin Cristo. Que está basado ahí en el capítulo 2 de Efesios. Ahí nos presenta el apóstol Pablo el primer cuadro, los versículos que leímos, del 1 hasta el 22. Hablaremos primeramente del primer cuadro, es decir, sin Cristo y las tristes consecuencias de estar sin el Señor. Al estar sin Cristo significa estar muertos, dice nomás. La persona que no tiene a Cristo existe, pero está muerta. Así no lo deja saber la palabra de Dios. Por eso decía, estar sin Cristo significa estar muertos. Así nos lo confirma la misma palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, verso 1, que ya le dimos lectura, pero démosle lectura una vez más. Dice Pablo al escribir a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en los primeros 3 versículos de este capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta una fotografía terrible de la condición espiritual de una persona que no ha sido salva, es decir, que está sin Cristo. Y ahí Pablo lo dice, ¿verdad?, que una persona que está sin Cristo, o que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene a Cristo en su vida, está muerto. Así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, esto no significa muerte espiritual. Esto significa muerte espiritual, mejor dicho. No significa muerte física, sino muerte espiritual. Por eso decía, por supuesto, esto significa muerte espiritual. Y una persona muerta espiritualmente es incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales de Dios. Por cuanto está muerta espiritualmente, no le apetecen las cosas espirituales de Dios. Es decir, no posee vida espiritual y no puede hacer nada por sí misma para agradar a Dios. Tal como una persona física muerta, que está muerta, no responde a los estímulos físicos. ¿Por qué? Porque está muerta. Así una persona muerta espiritualmente es incapaz de responder a las cosas espirituales del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un cadáver no oye la conversación que se desarrolla en el salón de la funeraria.
Normalmente cuando alguien muere, ¿verdad? Algunos velan el cuerpo en los templos, en las iglesias, pero lo lógico es que lo velen en las funerarias. Entonces cuando está la persona allí en la funeraria, en el salón de la funeraria, por cuando esa persona está muerta, no escucha ya nada. Aunque haya conversación, haya ruido, aunque haya pláticas, no escucha nada de eso, porque está muerto. Por eso si a un cadáver no oye la conversación que se desarrolla en el salón de la funeraria, no tiene apetito por la comida ni por la bebida, ni tampoco siente dolor debido a que está muerta esa persona. De la misma manera sucede con la persona que no es salva o que no tiene a Cristo en su corazón. Sus facultades espirituales no funcionan y no pueden funcionar hasta que el Señor Jesucristo le salve la vida de esa persona y le dé vida y vida en abundancia. Porque Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 10:10 que el adversario, refiriéndose al diablo, dijo que había venido para matar, robar y destruir. Pero la última parte de Juan 10, capítulo 10, verso 10, la última parte del verso 10 dice, Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pablo al escribirle a Timoteo, refiriéndose a las viudas, ¿verdad? Porque ahí había unas viudas que eran viudas consagradas a Dios, viudas de oración, pero también había una que otra viuda, ¿verdad? Que no se consagraba a Dios, sino que se daba a los placeres del mundo. Y Pablo le dice esto a Timoteo, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 6, dice, pero la que se entrega a los placeres, es decir, la viuda en aquellos tiempos que se entregaba a los placeres, dice Pablo, viviendo está muerta. Cuando una persona practica los placeres pecaminosos que este mundo ofrece, esa persona está muerta. Por eso Pablo dice, refiriéndose a las viudas de aquellos tiempos que se daban a los placeres que el mundo ofrecía en aquellos tiempos, Pablo dice a Timoteo que esas viudas que se daban a los placeres pecaminosos, viviendo, estaban muertas. Ahora recordemos también al hijo pródigo, ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, cuando se fue del hogar de su padre y retornó el hijo pródigo. Notemos las palabras que el padre dijo en cuanto a su hijo que se fue de la casa y luego retorna. El padre de este hijo menor dice ahí en Lucas 15:24 con respecto a su hijo, dice lo siguiente, porque mi hijo muerto era y había revivido. Pero ¿cómo está eso? Estaba hablando en el sentido espiritual. Cuando se fue de la casa murió espiritualmente, pero cuando regresa revive a la vida espiritual. Por eso Lucas escribió esto, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Notemos también lo que le dijo el padre al hijo mayor acerca de su hermano menor cuando ya regresa a casa. En Lucas 15:32 le dice el padre de estos dos hijos al hijo mayor, ¿verdad? Una vez que regresa el hijo menor y llega a casa arrepentido, ¿verdad? De que se había ido del hogar, le pide perdón a su padre, le dice estas palabras al hijo mayor, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y había revivido y se había perdido y es hallado. Hay otro ejemplo de estar muertos espiritualmente, y lo encontramos también en la Biblia, Adán y Eva. Todos conocemos la historia, aquellos que conocemos la Biblia, como Dios les dio de diferentes árboles frutales y les dijo el Señor, dijo, de todos los árboles de los frutos podrán comer. Pero Dios les señaló que de un árbol no comieran. Y Dios les dijo, porque ciertamente el día que ustedes comieren de este árbol, ciertamente van a morir. Dios les dio libertad de comer cualquier árbol de fruta que se hallaba en el huerto del Edén, pero Dios les prohibió comer del fruto del árbol de la vida.
Adán y Eva no murieron físicamente aquel día que comieron del fruto prohibido, pero sí murieron espiritualmente. Y así es en el caso de todas las personas que desobedecen a Dios y no tienen a Cristo en su corazón. Estar sin Cristo significa ser desobedientes, fíjense nomás. Estar sin Cristo significa ser desobedientes. Así nos lo deja saber Efesios capítulo 2, verso 2. Leamos ahí. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De manera que reitero que estar sin Cristo significa ser desobedientes. Y allí dice bien claro el apóstol Pablo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora ahí en ese mismo versículo 2 dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa esas palabras? Siguiendo la corriente de este mundo. Significa que el mundo tiene un molde en el cual mete a las personas. Es un molde de engaño. Es un molde de inmoralidad, es un molde de impiedad, es un molde de egoísmo, es un molde de violencia, es un molde de alcoholismo, es un molde de drogadicción, es un molde de adulterio, es un molde de fornicación. Es un molde de pecado y rebelión. En otras palabras, es un molde de depravación. Y así era como habían sido los efesios antes de estar en Cristo Jesús. Así habían sido los efesios antes de venir a Cristo. Se encontraban sin Cristo y sin esperanza. Estar sin Cristo significa también ser hijos de ira, fíjese. Así nos lo deja saber Efesios capítulo 2, verso 3. Dice allí, Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Notemos lo que dice la última parte del verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto significa expuestos a la ira divina de Dios. La Biblia dice que todo el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya es condenado. Así nos deja saber el evangelista Juan. En Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que cree, el que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo allí Juan capítulo 3, verso 18, o lo que nos dice Juan en ese versículo, nos dice que es la sentencia, ya que la sentencia ya ha sido dictada. Porque dice, el que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, la sentencia ya se ha dictado de parte de Dios. Pero Dios en su misericordia demora esa ejecución. Así nos lo deja saber el apóstol Pedro en el segundo libro o segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Vayan conmigo a Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 al verso 10. Es decir,
Cuando ya la ejecución ha sido dictada por de Dios, Él es paciente. Él es paciente, pero ya ha sido dictada esa ejecución. Que el que no cree en Cristo ya es condenado, pero Él tiene paciencia. Así lo escribe el apóstol Pedro. Démosle lectura y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estar sin Cristo significa estar sin esperanza. Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12. Notemos lo que dice ahí. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, dice. En otras palabras, más entendibles, la persona sin Cristo no tiene ninguna esperanza. No hay esperanza. Esto significa que viven con todos los temores y todas las ansiedades de la vida y en una constante expectativa de muerte. Por cuanto no hay esperanza. No tienen la esperanza de una vida más allá con Cristo después de la muerte. La persona que no tiene a Cristo no piensa, no cree que hay una vida eterna con Cristo Jesús. Pablo dijo lo siguiente porque él tenía la plena certeza y una esperanza segura después de que él muriera. Y Pablo escribió lo siguiente en Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién fuera a pensar que morir es ganancia? Pues yo quiero decirle que para todos aquellos que están en Cristo, cuando mueren en Cristo, salen ganando, porque pasan de una etapa de vida a una etapa de vida mucho mejor. Se van a la presencia de Cristo. Pablo dijo que el estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con Cristo. Pero la persona que no tiene a Cristo no tiene esa esperanza. Estamos hablando del retrato de la persona que no tiene a Cristo. Estar sin Cristo significa también estar sin Dios, fíjense. Porque el que no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Estar sin Cristo significa estar sin Dios. Esto significa que no tienen fuente de fortaleza ni dónde refugiarse, que están alejados del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. No se puede tener a Dios a menos que se tenga a Cristo Jesús primero. Nadie puede ir a Dios si primero no se va a Cristo Jesús. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 12, dijo lo siguiente el apóstol Juan: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En otra parte, Juan dijo: el que no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Para poder tener a Dios en nuestras vidas, es necesario tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso, pasemos a analizar el segundo cuadro cuando se está en Cristo.
Ya analizamos el primer cuadro de la persona que está sin Cristo. Pero ahora pasemos a considerar el segundo cuadro o retrato que el apóstol Pablo nos presenta ahí en el libro de Efesios. De la persona que está en Cristo y todas sus bendiciones como resultado de estar en el Señor Jesucristo. Mire, amigo, amiga que nos escucha, estar en Cristo, hay muchas bendiciones, hay múltiples bendiciones. El cambio glorioso empieza al entrar en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, recibirlo como Señor, el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque no existe ningún otro Salvador fuera de Cristo. No hay ser humano creado en quien las personas puedan ser salvas. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el Señor Jesucristo es el único mediador entre el ser humano y Dios. No existe otro mediador. El único que puede ser un mediador entre el ser humano y Dios es Jesucristo. Así lo afirma la misma palabra poderosa de Dios. Ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribió a Timoteo y le dice estas palabras, Pablo a Timoteo, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estar con Cristo significa estar cercano a Dios. Así nos lo deja saber ahí en Efesios capítulo 2, verso 13. Leamos el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, notemos las palabras que dice Pablo ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Las palabras pero ahora que aparecen ahí en el verso 13 que acabamos de dar en lectura, pero ahora, esas palabras, pero ahora señalan una transición, un cambio. Los efesios, que eran gentiles, habían sido rescatados de aquel lugar de distancia, estaban distanciados de Dios. Pero cuando reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces aquella lejanía los acercó a Dios. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nos acercamos a Dios. Por eso, con cuánta razón dijo Pablo al escribir a Timoteo, al escribir a los Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquellos efesios habían sido cercanos a Dios gracias a la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esto es conseguido en el momento de la conversión a Cristo. Es decir, cuando una persona reconoce que es pecadora y reconoce que necesita un Salvador y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. A eso se le llama conversión a Cristo Jesús. Por eso decía que esto es conseguido en el momento de la conversión a Cristo. Cuando se cree y se confía en Jesucristo con todo el corazón y se acepta como único Señor y Salvador, entonces la persona es acercada a Dios y Dios la acepta en Cristo Jesús. Para que Dios pueda aceptar al ser humano, tenemos que ir a Cristo Jesús, recibirlo como el Señor de nuestra vida. Entonces Dios nos acepta en su Hijo amado. Desde ese momento la persona está tan cerca a Dios como lo está Cristo, por cuanto ya está en el Señor y le ha recibido como Salvador de sus vidas.
El precio de este maravilloso cambio y acercamiento a Dios fue la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Cristo pagó para que usted y yo y todos los seres humanos que quieran acercarse a Dios. Ahorita todos, la mayoría están lejos de Dios, pero cuando se viene a Cristo son acercados a Dios y Dios los acepta. Por eso fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario ese precio para acercarnos a Dios. Por eso Efesios 12:13, la última parte, dice: pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estar en Cristo significa ser reconciliados con Dios. El ser humano, mientras no acepte a Cristo como Señor y Salvador, está enemistado con Dios. Pero Dios quiere amistarse con todos los seres humanos, sin excepción de ninguna persona. Él quiere amistarse. Él quiere que todos los seres humanos se reconcilien con Dios. Por eso decía que estar en Cristo significa ser reconciliados con Dios. Así nos lo deja saber Efesios capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La palabra reconciliación que aparece en el verso 16 que acabamos de leer significa juntar de nuevo a dos personas que estaban enemistades. Por ejemplo, una madre anhela reconciliarse con su hija que se ha descarriado. Otro ejemplo, un padre desea reconciliarse con su hijo que se ha ido de la casa por algún desacuerdo que han tenido. Otro ejemplo es cuando una pareja en un matrimonio se separan y luego se vuelven a juntar. A eso se le llama reconciliación. La idea es que dos personas que deberían de haber estado juntas todo el tiempo se reúnan. Eso es lo que significa la palabra reconciliación. El pecado, hermano, amigo, amiga que nos escucha, el pecado separa de Dios. Entonces, para que pueda haber esa reconciliación, la persona tiene que pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo, entonces sucede la reconciliación entre el ser humano y Dios. Por eso el que le decía que la idea es que dos personas que deberían de haber estado juntas todo el tiempo se reúnan cuando ha habido alguna separación. Y es la única forma que Dios ha establecido para poderse reconciliarse con Dios. Vaya conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Ahí nos hablan esos versículos acerca de la reconciliación con Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17 hasta el verso 20. Dice ahí: de modo que si alguno está en Cristo, yo quiero que notemos, vamos a detenernos un poquito aquí. Notemos que aquí dice de modo que si alguno está en Cristo. No dice aquí Pablo de modo que si alguno está en una denominación. Pablo tampoco dice de modo que si alguno está en una religión. Pablo no dice eso. De modo que si alguno está en Cristo. Por eso que mucha gente no entiende. Por eso yo les digo, yo no estoy en una religión, yo estoy en Cristo Jesús. Por eso Él ha hecho el cambio y aún sigue moldeando mi vida. Dice allí, de modo que si alguno está en Cristo. Notemos cómo Pablo es muy enfático. ¿Quién había sido Pablo? Si usted ha leído la Biblia, amigo, amiga, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. La religión que él tuvo por muchos años, los ritos, los rituales, no funcionaron para él. No cambió su vida. Cuando cambió,
hasta que tuvo un encuentro muy personal con el Cristo resucitado. Entonces cambió su vida. Después Pablo se convierte de un perseguidor de la iglesia, de uno que maltrataba a los cristianos, de uno que mataba a los cristianos, de uno que encarcelaba a los cristianos. Pablo se convierte en el mejor predicador que nos presenta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a partir de aquel día que tuvo el encuentro con Cristo, aleluya, estaba en Cristo, no estaba en una religión, no estaba metido en ritualismo, estaba en Cristo. Y cuando una persona está en Cristo, hay cambios, surgen cambios, se miran los cambios, hay frutos diferentes, aleluya. Por eso es importante, amigo, amiga, que estemos en Cristo, no en una religión, porque no hay religión que cambie la vida de una persona. Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Pero sigamos leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como una persona es alcohólica y viene a Cristo, Cristo rompe ese yugo de alcoholismo. Cuando una persona es drogadicta y le entrega su vida a Cristo, Cristo rompe esa atadura de drogadicción y lo hace una buena persona. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una persona que está en Cristo, hermanos, no practica las cosas que a Dios le desagradan. Una persona que está en Cristo no practica las cosas que Cristo odia. Practica las cosas que son agradables a Dios, que son agradables a Cristo. La persona que está en Cristo. Pero sigamos leyendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, leímos el verso 17. Ahora 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Se fija que no puede haber reconciliación entre el ser humano y Dios, a menos que vengamos a Cristo. Y ahí dice bien claro. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, es decir, a la humanidad, al ser humano, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué hermoso. Ahora, para que pueda haber dicha reconciliación de la cual estamos hablando entre los seres humanos y Dios, es necesario recibir a Jesucristo como el único y Señor y Salvador. Fuera de Él no hay otro. Así me lo deja saber la Biblia. Y yo creo con todo mi corazón en esta Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso siempre trataré de apegarme a ella. Este es el mejor manual para el ser humano. Aleluya. Para que pueda haber dicha reconciliación, reitero, entre los seres humanos y Dios, es necesario recibir a Jesucristo como único y Señor y Salvador de nuestras vidas. Por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo eliminó la enemistad. Y los que le reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son contados como reconciliados con Dios. La enemistad es quitada. Y ahora la persona puede tener la paz de Dios en su corazón. La obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz proveyó una base justa sobre la cual los seres humanos pudieran ser introducidos ante la presencia de Dios como amigos y no como enemigos. Porque cuando dos personas hay algún pleito y se reconcilian, ¿verdad? Ya no se miran como enemigos, se miran como amigos cuando hay esa reconciliación. Estar en Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha,
significa ser escogidos para Dios. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección se lleva a cabo solo a través de Cristo, y en Cristo y solamente en Cristo. Estar en Cristo significa ser hijo de Dios. Así lo escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, le reciben como Señor Salvador, dice allí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero aclarar algo aquí muy importante. Todos los seres humanos somos hechuras de Dios, todos, sin excepción de una persona. Pero cuando nos convertimos en hijos de Dios, es cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño y amo de nuestras vidas. Entonces nos convertimos no solamente en creación de Dios, sino en hijos de Dios. Así nos lo dice este versículo. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, a los que creen en su nombre, sea en el nombre de Cristo, les dio potestad. La palabra potestad quiere decir autoridad. Les dio el título de ser hechos hijos de Dios. Este versículo afirma con toda claridad cómo podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. No es por las buenas obras que hagamos. Así no se puede llegar a ser hijo de Dios. ¿Le agradan las buenas obras a Dios? Claro que sí. Pero así no se convierte la persona en hijo de Dios. No es por las buenas obras que hagamos. Tampoco por ser miembros de alguna iglesia o pertenecer a alguna denominación, a alguna religión. Ni por nuestro buen comportamiento tampoco se puede llegar a ser hijo de Dios, sino solamente recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el único Salvador de toda la humanidad. Juan capítulo 3, verso 16, casi todo no lo sabemos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? En el lago de fuego, en el infierno, mas tenga vida eterna, es decir, con Cristo Jesús. Termino haciendo una pregunta. ¿En cuál de los dos cuadros representados o que nos presentó el apóstol Pablo en el libro de Efesios se encuentra usted? ¿Se encuentra en el cuadro de las personas que están sin Cristo? ¿O se encuentra en el cuadro de las personas que están en Cristo? Aleluya. Si usted se encuentra en el cuadro de los que están en Cristo, manténgase. Manténgase. Manténgase sirviéndole a Cristo con todo su corazón. Pero si hubiese una persona que nos está escuchando, que se encuentre en el cuadro de los que están sin Cristo, cambie su corazón o cambie su condición de estar sin Cristo a la condición de estar en Cristo Jesús, para que si usted pueda disfrutar de todas las bendiciones como resultado de estar en el Señor Jesús. Vale la pena pasar de la condición sin Cristo a la condición de estar en el Señor. Háganlo en este precioso día que Dios le ha regalado. No espere más. No espere más, hágalo hoy. ¿Por qué digo que lo hago hoy? Lo haga hoy. Usted sabe la situación por la cual estamos pasando. Podríamos decir casi el mundo entero o diferentes países.
Puede ser que la muerte llegue a usted a través de esta enfermedad. No estoy diciendo que va a llegar, pero puede llegar. ¿Qué pasa si llega a su vida y usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón? Se perderá por toda una eternidad. Voy a terminar contándoles una ilustración. Con esta ilustración termino. Un caballero cristiano que era bastante rico, queriendo dar una lección práctica acerca del asunto de la salvación por la fe en Cristo Jesús, puso en la puerta de su casa un letrero que decía: mañana pagaré todas las deudas de todo aquel que venga a exponerlas, entre las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Dieron las 11 de la mañana sin que nadie hubiese acudido. Un poco tiempo después llegó un hombre pobre que con mucha timidez, con mucha vergüenza, preguntó: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a usted? A lo que el hombre rico contestó: sí, efectivamente, así es. ¿Cuánto debe usted? El hombre pobre mostró las facturas de todo lo que debía. El hombre rico, después de que examinó las facturas del hombre pobre de todo aquello que debía, el hombre rico extendió un cheque por el valor de la cantidad que se debía. El hombre rico le mandó a aquel hombre pobre que se sentara hasta que dieran las 12 del mediodía. Media hora antes de las 12 del mediodía, es decir, a las 11:30, llegó otro hombre y fue tratado de la misma manera. Al dar las 12 del mediodía, el hombre rico despachó a los dos hombres de su casa con su cheque en sus manos. Al salir a la calle se encontraron con muchas personas. Estas personas, después de burlarse de estos dos hombres, y según los que se burlaban, creían que habían sido engañados por el hombre rico. Pero grande fue su sorpresa al ver aquellos cheques que aquellos hombres tenían en sus manos, donde habían sido saldadas todas sus cuentas, o la cantidad de todas sus cuentas. Entonces todos los que se habían burlado corrieron a la puerta de la casa del hombre rico, mas ya era demasiado tarde. Ya se había pasado la hora y la puerta estaba cerrada. Regresaron tristes y cabizbajos por no haber creído. Esta es una ilustración solamente de la condición para obtener el perdón de pecados y la salvación, que es un regalo de Dios en la persona de Jesucristo. Hay un tiempo específico durante el cual se halla abierta la puerta de la gracia de Dios. Pero no siempre será así. Llegará un tiempo, una hora, que esa puerta será cerrada. Así como fue cerrada la puerta del arca que construyó Noé. Dios cerró la puerta. Por eso les decía, hay un tiempo específico durante la cual se haya abierta la puerta de la gracia de Dios. Pero no siempre será así. Llegará un tiempo cuando será demasiado tarde para poder obtener la salvación que Cristo ofrece. El único tiempo que podemos considerar como nuestro es el de ahora, el de hoy. La exhortación que nos da la palabra de Dios, ahí en Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido hermano, iglesia, si usted se encuentra en el cuadro de los que están en Cristo, como le hice mención, ¿qué dice ahí? Amigo, amiga, si usted está sin Cristo y sin esperanza, haga la decisión ahora de entregar su vida a Cristo. Porque puede darse el caso que si usted endurece su corazón, y quizá usted dice: ay, lo haré mañana, lo haré la semana que entra, lo haré el mes que entra. Recuerde que le puede pasar lo que le pasó a estos hombres que se burlaron de aquellos hombres
que corrieron a la puerta, mas la puerta ya estaba cerrada. No espere a que Dios cierre la puerta de su gracia. Él está ofreciendo la salvación. Él quiere pagar la deuda que usted debe de todos sus pecados. De hecho, Cristo ya pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Pero no espere al día de mañana. Hágalo hoy. Vamos a orar esta tarde. Si hubiese una persona que nos está escuchando, que nos está viendo, y Dios le ha hablado ya más de una ocasión, no espere más. La muerte puede llegar en esta noche, puede llegar en la madrugada. ¿Y qué será de su vida? Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, hágalo en esta tarde. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, me doy cuenta que soy un pecador. Me he dado cuenta que le he fallado, que he pecado contra usted. Pero también me he dado cuenta que hay un Salvador. También me he dado cuenta que hay un solo mediador entre Dios y nosotros, a Jesucristo. Repita conmigo, Señor Jesucristo, le recibo en esta tarde como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Desde hoy en adelante, Señor, con la ayuda suya, le serviré con todo mi corazón. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a Jesucristo. Oh, si usted hizo esta oración conmigo, yo quiero orar por usted esta tarde. Padre Celestial, si hubiese una persona, 2 personas, 3 personas, usted lo sabe, Dios, que abrieron su corazón y entendieron la palabra poderosa suya, el mensaje suyo poderoso. Señor, si hubiera habido una persona, 2 personas o más que entregan sus vidas, yo le pido por esas personas, Señor, que a partir de ahora usted les ayude, porque ahora ya está en usted Cristo Jesús. Y su palabra nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración conmigo, allí en la pantalla, ¿verdad? En el templo Casa del Alfarero, Odessa, Texas, Pastor José Aguilera, búsquelo allí, ¿verdad? Y ahí aparece el número de teléfono nuestro. Nos puede llamar y hacernos saber que usted recibió a Jesucristo. Nos interesa saber. Nos interesa mucho que usted haya entregado su vida a Cristo. Y queremos saber esas buenas noticias. Comuníquese con nosotros el teléfono de ahí, de Templo Casa del Alfarero, Odessa, Texas, Pastor José Aguilera. Y al final aparece ahí nuestro número de teléfono. Llámenos para saber de usted. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Y ahorita ya concluimos al final, ¿verdad? Con una oración, dándole gracias al Señor por esta reunión de hogares. Amén. Aleluya. Vamos a entonar al Señor con 2 cánticos. Vamos a adorar al Señor. Cuando estás en el monte
mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Aunque estemos pasando por el valle, tú estás con nosotros, no estamos solos, no están solos, hermanos y hermanas. Él está ahí con ustedes en ese momento difícil que está pasando. Él está ahí, alaba y glorifíquele, denle honra y gloria a Dios. Él nos va a ayudar a pasar por ese valle, Él está con usted, no está solo, no está sola. Aleluya. Es el amor de Dios, mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Entender lo que había en mí, y por ese amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, la sublime es igual, y que llena mi alma, que dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, la sublime es igual, y que llena mi alma, que dulce grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí, solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, la sublime es igual, y que llena
le damos gracias al Señor Jesucristo por esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad. Yo puedo sentir esa paz, puedo experimentar esa paz. Y yo sé que todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pueden gozar de esta paz. Esta paz que Cristo da es muy diferente a la paz que el mundo ofrece. Esta paz nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede robar, porque el Señor Jesús la ha depositado en nuestros corazones. Yo me he dado cuenta que no importa, ¿verdad?, cómo esté el problema en el mundo actual, o en la situación actual que estamos viviendo, podemos experimentar la paz del Señor. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, ¿verdad? Templo Casal Alfarero y a todos aquellos que han estado en sintonía con nosotros. Les agradecemos mucho y nuestro gran deseo, ¿verdad? Nuestra oración es que siempre seamos de bendición para sus vidas y que la palabra que compartimos los lleve a reflexionar, los lleve a tomar decisiones buenas, decisiones que le agraden a Dios. Así es de que eso es lo que queremos, ¿verdad? Solamente deseamos que los seres humanos sean tocados, ¿verdad? Que pueda haber un cambio en sus vidas, ¿verdad? Y ese cambio lo produce el Señor Jesucristo solamente. Amén. Dios bendiga a Templo Casal Alfarero y a todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que nos escucharon. Dios los bendiga, Dios los guarde y vamos a seguir orando, intercediendo por esta situación actual. No sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero sí sabemos que todo aquello que principia tiene su fin y creemos que Dios nos va a sacar adelante, ¿verdad? Confiando totalmente en Él y seguimos orando por la iglesia, por los consiervos, por las congregaciones, por nuestros familiares y todo, de hecho todo el mundo entero, aquellas personas que están infectadas, aquellas personas que han muerto, ¿verdad? Yo le he dicho, Señor, ojalá que hayan tenido la oportunidad antes de partir de este mundo. Amén, porque la oportunidad de recibir a Jesucristo es cuando hay vida. Ya cuando no hay vida, ya no hay otra segunda oportunidad. Amén. Entonces Dios los bendiga. Antes de concluir, ¿verdad? Un anuncio para Templo Casal Alfarero. Recuerden que los martes estamos teniendo los cultos de oración. Acompáñenos ustedes, únase con nosotros ahí en sus hogares de 7 en adelante. Si usted puede hacerlo un poco antes, ¿verdad? No le hace más, oremos, es mucho mejor. Pero el martes es culto de oración de 7 de la tarde en adelante. El jueves nos miramos a las 7 y el próximo domingo también a las 11 de la mañana con el Señor y a ver qué es lo que va a estar sucediendo durante toda esta semana. Nosotros les dejaremos saber en cuanto haya algunos cambios. Amén. Dios los bendiga, pero por lo pronto seguimos el martes, el jueves y el próximo domingo también. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Aleluya.